Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Contaduría Pública. Podcast, tarea, opinión del libro. Alumna Núñez Rojas María Paola. Docente, Dr. Sánchez Zamora Román. Comercio Internacional. Hola amigos, buen día. Soy Paola Núñez y el día de hoy hablaremos de varios temas bastante interesantes. Tarea, opinión del libro. El miedo a la libertad de Erich Fromm. Quiero empezar con una pequeña introducción. El libro se basa en relación a la persona, como nacen, de una forma muy peculiar. No sabemos nada, es decir, nacemos sin conocer nada del entorno, sin saber qué es la confianza, educación, cultura, moral, responsabilidades, valores y sobre todo qué es una familia y qué es la libertad. Todo se aprende y se forma. Quiero poner un ejemplo. La confianza hacia otra persona no se da por sí misma o nace del corazón. La confianza se forma, se forja, se da por medio de situaciones y a través del tiempo y principalmente se da por medio del respeto. Cada uno de nosotros como persona crecemos y buscamos la libertad y la independencia, la responsabilidad en cada acción. Con lo anterior, Erich Fromm nos describe la historia de un hombre en Occidente a través de la Edad Media, el Renacimiento, la Reforma, el capitalismo, la sociedad moderna y la sociedad contemporánea, y visualiza los problemas que se plantean en psicología para comprender la relación del hombre con su entorno. Es decir, imagina que una persona que busca la libertad puede experimentar las diversas emociones de amor, odio, ansiedad de poder, alegría, miedo, obediencia, sadismo, masoquismo, entre otros. Me gustó mucho un fragmento que redacta principalmente el libro, principalmente en la página 43, que nos dice, el hombre, cuanto más gana de libertad en el sentido de su emergencia de la primitividad, unidad industrial con los demás y la naturaleza, y cuanto más se transforma en individuo, tanto más se ve en la disyuntiva de unirse al mundo en la espontaneidad del amor y de trabajo creado, o bien de buscar alguna forma de seguridad que acude a vínculos tales que destruirán la libertad y la integridad de su yo individual. Erich Fromm nos habla de la democracia en el contexto histórico. Es muy similar a cómo vivimos hoy en día y en el mundo. Mi concepto principalmente de la libertad se basa es la capacidad que tiene una persona de actuar según su voluntad a lo largo de su vida. Pero leyendo el libro puedo ver por qué nunca seremos completamente libres. Para Fromm, cuando hablamos de la libertad, el hombre de una ambigua unidad original con los demás y con la naturaleza, más se convierte en un individuo, más se une al dilema del mundo en el amor espontáneo y la espontaneidad. Nos relaciona la sociedad postindustrial con respecto al terrorismo, al calentamiento global, a la mutación genética de nuevos virus o a los desastres naturales. Los acontecimientos actuales muestran cómo funciona el mundo impulsado por la diversidad de formas de pensar, actuar y vivir en las diferentes sociedades, alimentado por las tendencias globales y alimentados por los avances tecnológicos en beneficio de la sociedad. Los problemas de conocimiento surgen en una sociedad donde se desarrollan nuevos conocimientos y el foco principal está relacionado con sus actividades, principalmente a corto plazo, solo para pertenecer a un grupo o a una tendencia temporal. El miedo a la libertad es un fenómeno psicológico. Todos sabemos que no pueden deshacerse de algo o de alguien, temiendo de que no sean nuevamente evaluados de acuerdo a sus expectativas. Este arreglo es muy común en las personas. Existe de tal manera que algunos casos pueden sentirse que no tienen nada, causado por la necesidad de todo ser vivo, que incluye pertenecer a un grupo social que garantice la protección del medio exterior. Erich Fromm descubre dos tipos de libertad. Uno es la libertad negativa y el otro
se considera positiva. El primero se refiere a la libertad de las limitaciones, como las costumbres sociales inculcadas por otro o por la sociedad históricamente tuvieron que luchar por esta libertad. Sin embargo, según Fromm, ese tipo de libertad puede ser en sí misma una fuerza destructiva que menor va acompañado de un elemento creativo. Una libertad positiva ciertamente significa conectarse con otro más allá de la conexión superior de la interacción social. También nos señala que el mayor temor del hombre es el aislamiento. Hablamos de un sentimiento de horror a la sociedad. No obstante, Fromm le atribuye erróneamente a esta necesidad la categoría de ley. Se debe a medida que el niño comienza a cortar los vínculos primarios, es decir, entre padre y madre. El libro nos hace referencia que se tiene un miedo a ser libre, a ejercer la libertad. El autor ve en el mito judeo-cristiano de Adán y Eva el símbolo fundador de la libertad y la angustia, que por miedo del pecado significa para el hombre ver las fuerzas naturales, mientras hace Fromm sobre el pasaje de la Edad Media, en donde la religión acapara para sí todas las funciones y privilegios del Estado, haciendo el Renacimiento y luego la modernidad. La comparación con la moderna se caracteriza por una falta sustentable de libertad. Así también nos menciona cuáles son los problemas de las personas. Fromm en la interacción de los factores sociológicos y psicológicos, donde el hombre debe lograr la libertad, es decir, las sano se puede definir en dos maneras: socialmente e individualmente. Una persona sana o normal socialmente es aquella capaz de cumplir con el papel social que le toca desempeñar. La persona que sea sana es aquella que logra un fuerte óptimo de expansión y felicidad individual. Fromm nos da algunas definiciones tales como el autoritarismo es un mecanismo de evasión de la libertad que consiste en la tendencia a abandonar la independencia y a ser libre de expresar sus pensamientos y emociones, a lograr la individualización y el goce de la plena libertad. Eso tendría sentido si estamos pensando en emociones que expresa el ser humano, libertad, fuera propiciado por una autonomía individual. Es decir, por lo tanto, no existe poder suficiente al de yo individual, lo cual no implica negar la dignidad de las ideas. Para concluir, llegué a la reflexión que Fromm siempre busca la libertad. ¿Y cuáles eran sus implicaciones al ser libre? La libertad no es un juego, es más bien un acto de responsabilidad y de independencia sumamente sólida para entender cómo en este mundo saber tomar correctamente las decisiones y saber perfectamente cuál es el papel como persona individual, es decir, va en relación a saber cómo afrontar problemas y más que nada la adaptación. Por esto mismo, me ha permitido entender el porqué de muchas de mis frustraciones con respecto a mi libertad y mi forma de ver los distintos puntos de desarrollo. Una vez que son cortados los vínculos primarios que proporcionan seguridad al individuo, comienza esto a sentirse una sensación de vacío. Y esto afirma que realiza Fromm me lleva a analizar por qué la tendencia, el sentido a la soledad. Es decir, Fromm nos hace un juego de palabras. Otra parte, el análisis que hago del libro me muestra el temor a la libertad. Se podría decir que el hombre siempre trata de escapar por medio de los mecanismos de evasión. Una vez que el ser humano haya superado el temor a enfrentarse con su propio yo, sus propios deseos y necesidades podrían estar libres. Quiero terminar mi opinión con lo siguiente. La libertad que no nos presenta la sociedad actual no está más que concentrada en lo que ésta quiere de nosotros, de cómo nos ve la sociedad, de cómo debemos trabajar. La verdadera libertad será cuando cada uno de nosotros nos preocupemos por nosotros mismos, para nuestra paz interior y personal. Les agradezco a todos ustedes que nos están escuchando en sus diferentes dispositivos. Recuerden que si tienen alguna duda o pregunta, pueden enviarlas a mis redes sociales. Más sin nada por el momento, damos por cumplido este espacio, no sin antes desearles que tengan un excelente día y nos vemos en un próximo podcast.